Y de Paula Canelo, este libro que el lunes lo regalamos en la radio, justamente. Cambiamos la batalla cultural por el sentido común de los argentinos. Y... ¿Quién es? ¿Ese era Balcarce, Paula? Es Balcarce. ¿Qué pasó con Balcarce? Nadie sabe, no queremos preguntar mucho. No nos animamos a preguntar mucho qué pasó con Balcarce, no queremos saber. Y agradeciéndote tu presencia. Gracias. ¿Cambiamos? No. Un poco cambiamos. ¿Qué cambiamos? Un poco. Y el 40% de resultado de las últimas elecciones muestra que algo cambiamos. Hay que ver cuánto cambiamos, en qué sentido cambiamos, si eso es reversible o no es reversible, y cómo actúa el nuevo gobierno sobre aquella parte de la sociedad que cambió. Es todo un desafío el que tiene el Frente de Todos para el Futuro. Y porque también se puede decir que cambiamos para peor. Ese sector de la sociedad. Los sociólogos tratamos de no ver si es para peor bien. o para mejor, pero Claro. sí, claro, digamos, hablándole a un público un poco más amplio, me parece que hemos cambiado un poco, que un partido de derecha que gana las elecciones democráticamente, entre comillas, a nivel nacional, por primera vez en la historia argentina, alguna huella dejó. Paula, ¿tuvo algún rol la iglesia evangelista en el 40% que obtuvo Macri? Tuvo menos del que se esperaba, Yo escuché muchos antropólogos, sobre todo, que son los que de nuestros colegas, los que mejor han trabajado con las iglesias evangélicas, y había un apoyo decidido de los pastores, sobre todo, al voto a Cambiemos, y se esperaba un rol político mucho más fuerte que el que tuvo, digamos. Gracias, Paula, muy amable. Gracias a ustedes. Un gustazo que hayas acompañado esta noche. Gracias. Bueno, Rodolfo, sos un habitué, así que disculpá que hoy No, esté muy demorado, interesante pero también los nutre a ustedes. Muy interesante, un poco, no. Bueno, estaba en el rincón de Fernando. por eso no tenía participación, así no se sentían enemistado a nadie. Bueno, comentanos las últimas novedades que el otro día comentaba justamente Juan, de denuncias que ampliaste por el tema de los peajes. Sí, en realidad más que una ampliación fue un aporte de evidencia, de prueba. Conseguimos 2 informes que elaboró en su momento la intervención que el órgano de control de las concesiones viales, como estamos hablando del caso peaje, ¿no es cierto? Sí, claro. El OCOVI, que era el órgano que controlaba las concesiones viales, ordenó en 2012 la intervención administrativa de Ausol. ¿Por qué? Bueno, porque Ausol venía planteando algunas cuestiones vinculadas a sus resultados económicos, entonces el OCOVI dijo, bueno, vamos a poner a alguien ahí para que mire efectivamente cómo es el manejo administrativo, contable, financiero de la compañía, y fue una intervención que duró hasta 2015, casi 4 años de intervención, 3 años y pico, y que terminó con 2 informes que son lapidarios en cuanto a que durante toda la etapa de la concesión, no solamente esos 4 años, sino que a lo largo de la concesión, se cansaron de ganar plata, y que si hubiese sido el gobierno diligente en la defensa de los intereses nacionales cuando tuvo que responder la demanda que esta gente le hace en el CIADI, tranquilamente se rechazaba la demanda, porque acá está demostrado en estos informes, o por lo menos gran parte de la demostración, de que no hubo pérdidas económicas para la compañía, para Ausol, sino todo lo contrario. Hubo ganancias extraordinarias. El problema es que la fugaban, es decir, no se quedaban acá, no aparecían en los libros contables como ganancia, como rentabilidad de la compañía, con lo cual había un gran problema, que era que el Estado no podía cobrar impuestos, por un problema que nos atañe a nosotros, y el otro gran problema es que justificó luego este reclamo delirante de $1.000 millones, es decir, se fue Cristina, a los 5 minutos le reclamaron a Mauricio Macri $1.000 millones por haber perdido plata durante los últimos 14 años en su operación. Y resulta que habían ganado plata, y este informe lo demuestra. Eso es lo que acompañamos al juez Canicova Corral, que está haciendo la investigación. Para darte algunos números concretos, la intervención demostró que la mayoría de las contrataciones, de las relaciones económicas de Ausol, o sea, de Autopistas del Sol, en la época de Abertis, que es la época en que Macri era accionista, por eso le decía a Caragosian que esta gente tuvo mucha más suerte que él, digamos, ponele, porque los recibieron, les dieron todo lo que pedían una vez que se fue Cristina. La intervención, Gustavo, ¿sabes lo que dijo? Sí. Dijo que se giraron afuera, en los últimos años $525 millones,
todos por contratos ajenos a la realidad económica de Ausol, y que por lo tanto pueden resultar objetables y susceptibles de ser encuadrados con una distribución de dividendos encubierta. O sea, lo que aparecía como deuda, como obligaciones a pagar, en realidad eran dividendos que estaban repartiendo entre los propios accionistas de Ausol. ¿Por qué? Porque cada operación, cada contratación que hacían, la hacían con los mismos accionistas de Ausol. Es decir, un español que era el dueño de Ausol, venía y ofrecía capacitación. Lo de la capacitación es bochornoso. Lo que pasa es que es muy largo para explicarlo, pero eran todos contratos con los accionistas, con lo cual eran operaciones... Exactamente. Giraban en ellos mismos. Exactamente. El Giraban problema en era ellos que mismos. giraban la plata afuera. Claro. Giraban la plata afuera porque más allá de algunas limitaciones que tenía el gobierno, o que puso el gobierno nuestro, para ese tipo de giros al exterior, estas eran las excepciones. Por ejemplo, pagar capacitación, pagar tecnología, y resulta que, en definitiva, lo que estaban haciendo era fugar plata porque los accionistas no podían acá retirar lo que querían en función de que tenían que pagar impuestos. Bueno, eso es lo que le aportamos ¿Y en al cuánto juez. está complicado Macri en este tema? Bueno, está complicado en un 100%. Macri era accionista de la empresa, era accionista. O sea, no es que, más allá de que fuera presidente y que desde su rol de presidente motorizó lo que fue el gran fraude de los 500 millones de dólares que pagó el Estado por algo inexistente, que fue el perjuicio de la empresa. No solamente ganó plata con esos 500 millones de dólares porque era accionista, sino que además le estiró 10 años más el contrato. El último beneficio directo que recibió Macri. En el último año del gobierno de Cristina, la acción inclusive en los primeros meses del gobierno de Macri, la acción de Ausol valía 15 pesos. ¿Por qué valía 15 pesos? Porque en un año se terminaba la concesión. Digamos, terminaba en el 2020. Macri le dio un aumento de Claro, peajes peaje, cuando apenas exorbitantes, más del 50%. le fue, sí, que terminó en 300%, digamos, los Exacto. aumentos. Y después vendió. Después vende, pero ya con el contrato renegociado, es decir, cuando vende Macri las acciones, la empresa ya tenía 10 años más de ¿Y concesión. cuánto se había disparado la acción? 75, Bueno, mirá qué negocio que hizo. 75 en un año y pico, Negocio redondo. Negocio redondo que, bueno, hoy no está más. La gente que cometió estos delitos, que son los hombres de Abertis, la empresa española, que es conocida porque el dueño es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que tiene también un montón de líos allá por sobornos y demás. Ahora está Benetton, digamos, cuando con los 10 años nuevos de concesión, que también es irregular, ahí sí aprovecharon y la empresa se revaluó y se transfirió la concesión a otra empresa. Pero la causa penal es contra el presidente de la Nación, contra el ministro Dietrich, contra Iguacel por el lado de los funcionarios públicos, y yo creo que también tienen que involucrar a los empresarios. La ¿no? última, ¿van a pedir en alguna de estas causas, vos sos denunciante de muchas, que se le prohíba la salida del país a Mauricio Macri? Y sí, probablemente esta es una de las que más complicado está. Probablemente hagamos el pedido, por lo menos, no una prohibición, sí que no pueda salir sin autorización, digamos, Claro. que es un poco Está lo bien. que se hace habitualmente. Me parece que es indispensable eso. Gracias, Rodolfo. De nada, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, clarísimo, ¿eh? Una de las causas que más complican a Macri, que te la hemos venido contando aquí, la de los peajes. Nos vamos rapidísimo a la pausa y estamos enseguida con Demetrio Boyán Guarachi, es integrante de la generación Evo boliviana, que está aquí con nosotros, enseguida estamos con él.